Que la paz del Señor esté con ustedes, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Hemos arrancado el tiempo de Cuaresma, el miércoles de ceniza, y como ya sabemos, todos los años el Papa Francisco nos dedica un mensaje. En esta ocasión está tomado del Evangelio de San Mateo capítulo 20, versículo 18. El objetivo del mensaje es para que vivamos la Cuaresma en un punto muy concreto, muy concreto. El título es: miren, estamos subiendo a Jerusalén. Comenzamos. Cuaresma, un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Queridos hermanos y hermanas, cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección para cumplir con la voluntad del Padre, les revela el sentido profundo de su misión y los exhorta a asociarse a ella para la salvación del mundo. Recorriendo el camino cuaresmal que nos conducirá a las celebraciones pascuales, recordemos a aquel que se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, Filipenses 2:8. En este tiempo de conversión, renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el agua viva de la esperanza y recibamos con el corazón abierto el amor de Dios, que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo. En la noche de Pascua renovaremos las promesas de nuestro bautismo para renacer como hombres y mujeres nuevos, gracias a la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, el itinerario de la Cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, ya está bajo la luz de la resurrección, que anima los sentimientos, las actitudes y las decisiones de quienes desean seguir a Cristo. El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación, Mateo 6:1-18, son las condiciones y las expresiones de nuestra conversión. La vía de la pobreza y de la privación, es decir, el ayuno, la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido, la limosna, y el diálogo filial con el Padre, la oración, nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. La fe nos llama a acoger la verdad y a ser testigos ante Dios y ante nuestros hermanos y hermanas. Siguiente título. En este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la verdad que se manifestó en Cristo significa ante todo dejarse alcanzar por la palabra de Dios que la Iglesia nos transmite de generación en generación. Esta verdad no es una construcción del intelecto, destinada a pocas mentes elegidas, superiores o ilustres, sino que es un mensaje que recibimos y podemos comprender gracias a la inteligencia del corazón abierto a la grandeza de Dios, que nos ama antes de que nosotros mismos seamos conscientes de ello. Esta verdad es Cristo mismo, que asumiendo plenamente nuestra humanidad, se hizo camino, exigente pero abierto a todos, que lleva a la plenitud de la vida. El ayuno vivido como experiencia de privación para quienes lo viven con sencillez de corazón lleva a descubrir de nuevo el don de Dios y a comprender nuestra realidad de criaturas que a su imagen y semejanza encuentran en Él su cumplimiento, haciendo la experiencia de una pobreza aceptada. Quien ayuna se hace pobre con los pobres y acumula la riqueza del amor recibido y compartido. Así entendido y puesto en práctica, el ayuno contribuye a amar a Dios y al prójimo en cuanto, como nos enseña Santo Tomás de Aquino, el amor es movimiento que centra la atención en el otro, considerándolo como uno consigo mismo. La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y transmitirle, poner su morada, y permitirle poner su morada en nosotros. Juan 14:23. Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso de la saturación de informaciones, verdaderas o falsas, y productos de consumo, para abrir las puertas de nuestro corazón a aquel que viene a nosotros pobre de todo, pero lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. El Hijo de Dios Salvador. Siguiente título. La esperanza como agua viva que nos permite continuar nuestro camino.
La samaritana, a quien Jesús pide que le dé de beber junto al pozo, no comprende cuando él le dice que podría ofrecer un agua viva. Juan 4:10. Al principio, naturalmente, ella piensa en el agua material, mientras que Jesús se refiere al Espíritu Santo, aquel que Él dará en abundancia en el misterio pascual y que infunde en nosotros la esperanza que no defrauda. Al anunciar su pasión y muerte, Jesús ya anuncia la esperanza cuando dice: y al tercer día resucitará. Mateo 20:19. Jesús nos habla del futuro que la misericordia del Padre ha abierto de par en par. Esperar con Él y gracias a Él quiere decir creer que la historia no termina con nuestros errores, nuestras violencias e injusticias, ni con el pecado que crucifica al amor. Significa saciarnos del perdón del Padre en su corazón abierto. En el actual contexto de preocupación en el que vivimos y en el que todo parece frágil e incierto, hablar de esperanza podría parecer una provocación. El tiempo de Cuaresma está hecho para esperar, para volver a dirigir la mirada a la paciencia de Dios, que sigue cuidando de su creación, mientras que nosotros a menudo la maltratamos. Esa esperanza en la reconciliación a la que San Pablo nos exhorta, con pasión les pedimos que se reconcilien con Dios. 2 Corintios 5:20. Al recibir el perdón en el sacramento que está en el corazón de nuestro proceso de conversión, también nosotros nos convertimos en difusores del perdón. Al haberlo acogido nosotros podemos ofrecerlo, siendo capaces de vivir un diálogo atento y adoptando un comportamiento que conforte a quienes se encuentran heridos. El perdón de Dios también mediante nuestras palabras y gestos permite vivir una Pascua de fraternidad. En la Cuaresma, estemos más atentos a decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. A veces para dar esperanza es suficiente con ser una persona amable, que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. En el recogimiento y el silencio de la oración se nos da la esperanza como inspiración y luz interior que ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra misión. Por esto es fundamental recogerse en oración y encontrar en la intimidad al Padre de la ternura. Vivir una Cuaresma con esperanza significa sentir que en Jesucristo somos testigos del tiempo nuevo, en el que Dios hace nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:1-6. Significa recibir la esperanza de Cristo que entrega su vida en la cruz y que Dios resucita al tercer día, dispuesto siempre para dar explicación a todo el que nos pida una razón de nuestra esperanza. 1 Pedro 3:15. Siguiente título: la caridad vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por cada persona, es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza. Continuamos el texto. La caridad se alegra de ver que el otro crece. Por este motivo sufre cuando el otro está angustiado, solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en situación de necesidad. La caridad es el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros mismos y que suscita el vínculo de la cooperación y de la comunión. A partir del amor social es posible avanzar hacia una civilización del amor a la que todos podemos sentirnos convocados. La caridad, con su dinamismo universal, puede construir un mundo nuevo, porque no es un sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos. La caridad es don que da sentido a nuestra vida y gracias a este consideramos a quien se ve privado de lo necesario como un miembro de nuestra familia, amigo, hermano. Lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca, sino que se transforma en una reserva de vida y de felicidad. Así sucedió con la harina y el aceite de la viuda de Sarepta, que dio
el pan al profeta Elías, 1 Reyes 17, 7 al 16, y con los panes que Jesús bendijo, partió y dio a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente, Marcos 6, 30. Así sucede con nuestra limosna, ya sea grande o pequeña, si la damos con gozo y sencillez. Vivir una cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a causa de la pandemia del COVID-19. En un contexto tan incierto sobre el futuro, recordamos la palabra que Dios dirige a su siervo: no temas, que te he redimido, Isaías 43:1. Ofrezcamos con nuestra caridad una palabra de confianza para que el otro sienta que Dios lo ama como a un hijo. Solo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad, que le lleva a recibir la dignidad del otro, a percibir la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en su cultura, y por tanto verdaderamente integrados en la sociedad. Queridos hermanos y hermanas, repite el Papa Francisco, cada etapa de la vida es un testigo, es un tiempo para creer, esperar y amar. Este llamado a vivir la cuaresma como camino de conversión y oración y para compartir nuestros bienes nos ayudan a reconsiderar en nuestra memoria comunitaria y personal la fe que viene de Cristo vivo, la esperanza animada por el soplo del Espíritu y el amor cuya fuente inagotable es el corazón misericordioso del Padre. Que María, Madre del Salvador, fiel al pie de la cruz y en el corazón de la Iglesia, nos sostenga con su presencia solícita y la bendición de Cristo resucitado nos acompañe en el camino hacia la luz pascual. Roma, San Juan de Letrán, 11 de noviembre de 2020, memoria de San Martín de Tours. Francisco firma. Si es que este es el mensaje que tenemos para esta cuaresma, ojalá que pongamos atención en los puntos muy esenciales. Por supuesto que todo es importante, pero ojalá que usted pueda hacer reflexión pues de este mensaje que el Papa Francisco nos ha enviado. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.